Las naciones lo alaban, los pueblos lo alaban, todos rinden adoración al Señor. Así que déjame hablarte, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás escuchando, que sea la bendición de Dios sobre tu vida, que el poder del Espíritu Santo sea sobre tu vida. Así que quiero que hoy abras tu corazón porque hoy traigo una palabra muy edificacional para lo que Dios quiere hacer en tu vida, para el propósito de Dios a nivel individual, para el propósito de Dios a nivel del cuerpo de Cristo. Así que quiero que prestes atención. Si tienes un lápiz y un papel en el que puedas anotar, o estás en un sitio en el que puedas anotar, sería bueno, estupendo. Así que bueno, voy a entrar en el tema. El tiempo es oro. Quiero saludar a todas aquellas personas, darle un saludo especial a todas aquellas personas que me escuchan por internet, especialmente allá en México, en Holanda, aquellos ministros que me sintonizan también por internet. Déjenme saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo. Reciban un caluroso afecto, que sea el Señor guiando sus vidas, guiando todo aquel trabajo y aquel propósito que les ha puesto a cada uno en su determinado territorio, en su determinado miembro del cuerpo de Cristo. Sean muy bendecidos. Así que no siendo más, hoy quiero hablar algo muy especial. La iglesia está viviendo tiempos muy especiales a nivel internacional, a nivel local. La iglesia del Señor Jesucristo cada vez está entrando en niveles mayores de revelación. El Señor quiere llevar a la iglesia a madurar cada vez más. Para esto Dios ha elegido o ha determinado desde un principio la mano de Dios. Yo lo llamo así porque son los 5 ministerios de los que vamos a hablar hoy un poquito. Vamos a hablar hoy un poquito sobre el ministerio apostólico, sobre el ministerio profético. Hoy nos vamos a plantear preguntas como: ¿existen realmente hoy en día apóstoles? ¿Existen realmente hoy en día profetas? He visto en este último determinado tiempo, he visto muchos teólogos allá en los Estados Unidos, como el señor Paul Washer, o hombres en Latinoamérica como el doctor Armando Alducín, teólogos y aún maestros en la palabra, siervos del Señor, que el Señor los bendiga grandemente. Pero he visto como muchas veces han hecho tesis teológicas en contra del ministerio apostólico, en contra del ministerio profético en los días de hoy, ocasionando que esto cause un revuelo, porque realmente no hay ningún versículo en la palabra de Dios que censure la operación hoy en el presente del ministerio apostólico y del ministerio profético. Así que quiero hablar de esto un poquito antes de entrar en materia, y voy a abrir este tema con esta palabra, Efesios 2:20. Quiero hablar un poquito, lógicamente no lo voy a poder exponer todo el tema, pero solamente quiero introducirlo, a llevarlo a pensar y a llevarlo a indagar con el Espíritu qué es lo que Dios ha estado haciendo en los últimos años. Así que Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Escuche bien, el apóstol Pablo está estableciendo una palabra muy especial y está dando un diseño de fundación de la iglesia. Y él dice, y la iglesia es como todo, es como un edificio que va creciendo, y por eso él habla y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, o sea, el material o la piedra principal de esta edificación. Amén. Así que quiero que usted entienda que el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí está revelando el trabajo de los apóstoles y profetas. Amén. Son ministerios fundacionales, son ministerios edificacionales, son ministerios que van a poner un fundamento en la iglesia de Jesucristo para que la iglesia de Jesucristo pueda crecer bien para morada de Dios en el Espíritu.
Ahora, voy a entrar un poquito históricamente. Cuando usted es un hombre que le encanta escudriñar, una mujer, le encanta escudriñar la palabra de Dios, le encanta indagar, le pregunta al Espíritu Santo que lo lleve, que le enseñe los orígenes de la iglesia, cómo Cristo fundó la iglesia, usted se va a dar cuenta y va a llegar donde el Espíritu Santo lo va a llevar a ver la historia de la iglesia. La historia de la iglesia 500 años después de la fundación de la iglesia con el Señor Jesucristo y los 12 apóstoles, vamos a llamarlos así, los 12 apóstoles del Cordero o los 12 apóstoles fundacionales de la iglesia. Ahora le voy a explicar por qué le estoy dando este nombre. Usted se va a dar cuenta que la iglesia en el año 500 entra en un periodo que fue llamado el periodo del oscurantismo. ¿Por qué? Porque la iglesia en el periodo del oscurantismo fue absorbida, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, fue absorbida por las culturas del imperio griego y la cultura del imperio romano. En aquel entonces, un emperador romano, como vio el poder que se estaba generando entre los cristianos en los cristianos primitivos de aquel entonces, ellos adoptaron, voy a llamarlo así, no me gusta utilizar esta palabra, pero ellos adoptaron la religión o el cristianismo, pero ellos hicieron un sincretismo. ¿Qué quiero decir con un sincretismo? Mezclaron sus creencias griegas en sus dioses griegos, lo mezclaron con el cristianismo. De ahí es donde se levanta lo que es la denominacional, la falsa religión denominacional. Entre estas, todos conocemos lo que es el papado y el catolicismo. Desde ahí empieza a surgir. Los padres apostólicos empiezan a perder su influencia en la iglesia. Para el año 500, todos los 12 apóstoles fundacionales ya habían muerto, pero ellos habían ellos habían establecido la iglesia y habían surgido más apóstoles. Puedo hablar de Ignacio de Antioquía, puedo hablar de Ireneo de Lyon, puedo hablar de varios de estos hombres que son conocidos hoy en día como los padres apostólicos. Estos hombres se encargaron de establecer y de seguir batallando con la iglesia, que la iglesia perdurara. Pero en aquel tiempo se fueron perdiendo las verdades fundacionales con que el Espíritu de Dios, o más que nada Jesús y su Espíritu, empezaron a fundar la iglesia. Entonces fue un periodo de 1000 años, escuche bien mi amado hermano, 1000 años en que la iglesia entra en una decadencia espiritual, en una decadencia donde entra en una estructura religiosa, mas no en el poder del Espíritu. Y estoy hablando de 1000 años porque en el año 1500 el Espíritu Santo empieza a hacer algo. Para lo que le voy a hablar necesito contarle un poquito de historia para que usted entienda lo que Dios ha estado empezando a hacer. Y en el año 1500 Dios despierta a un hombre religioso, un hombre parte de esa estructura religiosa como es Martín Lutero, entre otros, y Dios empieza a reformar, y mire lo que estoy diciendo, a reformar su forma de creencia y su forma de pensamiento. Y no es que Dios esté trayendo unas nuevas revelaciones, no, Dios despierta a este hombre y le revela la palabra y le dice Martín, esto que está pasando no es lo correcto, hay que creer de esta forma. Y es donde empieza la reforma protestante, muy conocida en el mundo antiguo, muy conocida en el continente europeo, que viene a extenderse por muchas partes del mundo más adelante. De ahí es donde vamos a ver las estructuras denominacionales como el movimiento protestante histórico. Luego en el año 1800 Dios empieza a despertar otros hombres de Dios y empieza a restaurar las verdades establecidas como la fe hacia Dios. En el año 1500 Dios restauró el arrepentimiento de obras muertas. Esto fue con Martín Lutero. En el año 1900, fíjese, va descendiendo de década. En el año 1900 el Señor despierta el movimiento pentecostal clásico, muy conocido la denominación pentecostal clásica, donde el Señor empieza a restaurar, por así decirlo, la verdad fundacional de Cristo como la doctrina de bautismos. Escúchame bien, amado hermano. No es que esto no existiera, esto ya todo existía, era la fundación de la iglesia. Pero como bien le repito, la iglesia entró en un año de oscurantismo donde muchas de las verdades empezaron a decaer, muchas de las verdades empezaron a ser ocultas. Claro, esto es lo que hace el enemigo para frenar o oponerse un poquito al avance de la iglesia.
Entonces, y en el año 1950, grabes esta fecha, el Señor trae otro movimiento que es el movimiento carismático o lluvia tardía. Le estoy hablando los nombres para que usted lo identifique. Realmente estos son nombres denominacionales. Ustedes saben, mi amado hermano, que Dios no le gustan las denominaciones. Es más, en la palabra nunca existe ni pentecostal, ni protestante, ni evangélicos, ni lluvia, ni carismáticos, ni bautistas. No, hermano, en la palabra hablas de la iglesia de Jesucristo. Así que hoy en día también se mueven estas denominaciones. Pero lo que quiero decir es que quiero mostrar es cómo el Espíritu Santo está trayendo ese tipo de cosas. Y en el año 1950 Dios empieza a despertar los ministerios. ¿Cómo despertar los ministerios? Dios empieza otra vez a activarlos. En el año 1950 el primer ministerio que Dios empieza a activar es el ministerio del evangelista. Con evangelismo y liberación. Se levantan evangelistas famosos, se levantan evangelistas con un gran poder como Kathryn Kuhlman y otros tantos que no recuerdo ahora mismo su nombre. Y Dios empieza a mostrar su poder, porque necesita que la iglesia empiece a tomar otra vez la autoridad que el Señor ya la había establecido. En el año 1960, 10 años después, Dios empieza a restaurar el ministerio del pastor, empiezan a crecer las congregaciones, el pastor empieza a entrar en la autoridad pastoral y la renovación carismática. En el 70, Dios empieza a levantar el ministerio del maestro, la enseñanza de la palabra de Dios, y la fe es restaurada en aquel momento. Y en el año 1980 Dios empieza a restaurar el ministerio del profeta, el mover profético, y en el año 1990 Dios empieza a restaurar el ministerio del apóstol, el mover apostólico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Vuelvo y repito, la iglesia había entrado en una decadencia. Dios necesita los 5 ministerios para poder que la iglesia sea edificada en la verdad de Dios y que la iglesia entre a la madurez de Cristo. O si no, no tuviéramos escrituras tan llamativas como estas, como Efesios 4:11. Váyase rápido a la palabra. Quiero que lea Efesios 4:11 en adelante, que dice así: y él mismo constituyó a unos, escuche, mire lo que dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche bien, porque este es el diseño original de la iglesia. Este es el diseño original de la mano de Dios. Ahora voy a entrar a profundizar un poquito en este pasaje, pero este es el diseño de la mano de Dios. Ahora, yo quiero que usted reciba algo. En el reino de Dios, nosotros, escuche bien, nosotros no recibimos o experimentamos nada sin una revelación y fe. El mundo quiere verlo para creerlo. Eso es lo que usted escucha siempre. Si no lo veo, no lo creo. Pero con Dios hay que creerlo antes de verlo. ¿Qué quiero decir? Mire, el hecho de que usted no haya tenido un contacto, amado ministro, amado líder que me está escuchando, por ahí del centro de América, o incluso en Norteamérica, el hecho de que usted no haya tenido un contacto directo con el verdadero ministerio apostólico y profético no quiere decir que no exista. Le acabo de leer una verdad. El hecho de que usted no haya tenido un contacto con la salvación no quiere decir que no exista. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? En otras palabras, escucha bien, Hechos 19:1, cuando el apóstol Pablo, la iglesia ha sido establecida y el apóstol Pablo se encuentra a unos creyentes en Hechos 19, y él les hace una pregunta a estos hombres y les dice: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dicen: no, es que ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Escucha, y el Espíritu Santo ya había sido derramado. Entonces, ¿qué pasó allí? Le estoy mostrando que cuando no hay revelación y no hay fe, no hay un entendimiento de la verdad de Dios, no se te abre. Escuche bien, Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu
Espíritu Santo cuando creísteis? Les pregunta. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Wow, escuche esto, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Qué es lo que hacía Juan? Bueno, ahora lo dice. Verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Escuche bien el versículo 5. Y cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó? Escucharon una revelación y la revelación impactó sus vidas. Verso 6, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí le estoy hablando, en el reino de Dios, si usted no tiene una revelación y fe, no va a poder verlo ni va a poder recibirlo. ¿Me está entendiendo dónde lo quiero llevar? Quiero que entienda por qué es que realmente muchas veces nosotros somos formados por paradigmas religiosos, hermano. Nosotros vamos creyendo lo que nos cuentan sin nosotros mismos preocuparnos. Que dice la Escritura, el Espíritu Santo os revelará o os enseñará todas las cosas. El cual Espíritu Santo está en vosotros, dice la primera carta de Juan. Y Él es el que os enseña todas las cosas porque la unción del Santo está dentro de vosotros. Escuche bien. Entonces no podemos levantarnos con paradigmas religiosos. Hoy en día mucha de la iglesia del Señor Jesucristo, en muchas naciones, Dios me ha permitido viajar a diferentes países y he visto como muchos se están dirigiendo por paradigmas religiosos. ¿Cómo es paradigmas religiosos? Sí. Esto fue lo que dijo mi pastor, así le enseñaron a mi pastor y así él me enseñó a mí. No, lo que tenemos es que guiarnos es por revelación. El Espíritu de Dios es el que guía a la iglesia, es el que está forjando a la iglesia, es el que está edificando a la iglesia. Lógicamente él está usando a hombres y está usando a la iglesia. Pero eso no quiere decir que nosotros solamente nos dejamos guiar por paradigmas religiosos. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es una enseñanza que se transmite de generación en generación sin saber el porqué de la enseñanza. Wow, escuche esto, ¿cuántos están así? ¿Cuántos están haciendo algo sin saber por qué lo hacen? Pues eso es un paradigma religioso. Entonces, hablo de religioso porque estamos hablando de el tema de la palabra. Entonces, los paradigmas religiosos lo que hacen es embotar la mente y lo que hacen es estructurar a la gente para que no pueda recibir una mayor revelación, en este caso la verdad de Dios, para poder ser bendecidos por los ministerios. Ahora, abrí con un versículo fundamental. Entonces, no es mi intención hablar hoy en día de la funcionalidad de cada ministerio porque sería imposible con el tiempo que tengo, pero sí es mi intención y la intención del Señor que ha puesto esta palabra en mi espíritu de que usted y yo entendamos cuál es lo principal y lo fundamental del diseño del Señor sobre la iglesia con los 5 ministerios, cómo están constituidos y qué es lo que Dios realmente ha querido hacer y está haciendo con ellos. Hay mucha gente hoy en día que pastores, evangelistas y hasta maestros que se atreven a tomar versículos de la Escritura, como versículos como Primera de Corintios capítulo 15, donde Pablo dice, y yo el último y el más pequeño fui el que vi al Señor resucitado. Realmente toman ese versículo como diciendo que Pablo ha dicho que él es el último de los apóstoles, pero no es así. Si leen el contexto de ese versículo, Pablo está hablando de aquellos que vieron al Señor resucitado. Es más, le voy a dar un dato importante. El Nuevo Testamento habla de 24 apóstoles. No solamente los 12 apóstoles fundacionales, sino de 24 apóstoles el Nuevo Testamento. Si usted hace un estudio exhaustivo del Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que el Nuevo Testamento nombra 24 apóstoles más, con los 12, y se da cuenta que el Señor hizo que el ministerio apostólico siguiera funcionando igual que el ministerio del profeta. Hay un profeta que sale que es muy famoso en el Nuevo Testamento como el profeta Ágabo, que sale 2 veces, predice la hambruna en Jerusalén y predice una de las situaciones difíciles que iba a suceder con Pablo.
Entonces vemos cómo los ministerios apóstoles y profetas están activos en el Nuevo Testamento. Es importantísimo entender esto. Es más, el Nuevo Testamento habla más de apóstoles y profetas que de pastores, maestros y evangelistas. Por esa razón yo podría decir no, pues los pastores, los maestros, los evangelistas están descontinuados, pero no es así. Cada ministerio es importantísimo, cada ministerio tiene que cumplir una función de tal manera que todos los ministerios juntos forman algo que yo llamo la mano de Dios sobre la iglesia. Yo creo que este tema es importantísimo entenderlo y ver cuál es el propósito de Dios. Ahora, entramos un poquito en lo que realmente la palabra quiere decir en Mateo, allí mismo en Efesios 4:11, en Efesios 4:11 en adelante, dice algo especial, ya lo leímos. Efesios 4:11, del versículo 12, el versículo 11 dice: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, etcétera. Fíjese que dice, quiero remarcarle algo importante. Fíjese que dice a unos. No todo el cuerpo de Cristo tiene dones ministeriales. Déjeme decírselo. Puede tener. No hay ningún santo que no tenga ni un don. Eso sí se lo puedo asegurar. Pero también le puedo decir que no todos en el ministerio, no todo el cuerpo de Cristo tiene dones ministeriales. Es según el propósito de Dios para cada vida. Esto es solamente la voluntad de Dios. Desde el verso 12 en adelante dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero hacer énfasis aquí en una palabra. La palabra griega, en el original griego de este pasaje de Efesios 4:12, que es perfeccionar, es una palabra que es griega y que se llama catartismos y tiene un significado muy muy profundo. Realmente la Biblia lo traduce como perfeccionar, pero cuando usted estudia esta palabra y va a la raíz etimológica, usted se va a dar cuenta que esta palabra tiene un significado bastante amplio, como es preparar, adiestrar, equipar, entrenar, reconocer, engendrar, enviar a los santos a su propósito en Cristo Jesús. Wow, escuche bien lo que le estoy diciendo. Quiere decir que el propósito principal de un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro, es entrenar, adiestrar, preparar, equipar, reconocer, escuche bien, reconocer, una palabra muy importante, engendrar, enviar a los santos al propósito de Cristo Jesús. Ese es el motivo principal o la función principal de un don ministerial. Es muy importante entender esto. Si hay un don ministerial que no está cumpliendo esta función, no hay edificación del cuerpo en aquel lugar. Tenemos que entender qué es el diseño de Dios para nuestras vidas, qué es el diseño de Dios para la iglesia. Los 5 ministerios están puestos principalmente para la edificación del cuerpo de Cristo y van a cumplir unos diferentes objetivos. Por ejemplo, promover la obra del ministerio y edificar la iglesia de Cristo. Que seamos uno en la fe, que desarrollemos nuestro conocimiento en Cristo, que desarrollemos la perfección con Cristo, nuestro modelo, que seamos maduros, estables y no ser engañados de falsas doctrinas, maduros en Cristo, que tengamos la imagen de Jesús sobre nuestras vidas. Escuche bien, mire lo que le voy a decir y le voy a soltar una perla del Señor en este tiempo. Los dones ministeriales funcionando de una manera correcta traen la unidad del cuerpo de Cristo. Wow, ¿qué le estoy diciendo? Si los dones ministeriales no están realmente funcionando como el diseño que estableció Jesucristo en su iglesia, no va a poder haber unidad. Lo está leyendo Efesios 4:12 en adelante. Lea sus versículos hasta el versículo 13 o 14. Usted se va a dar cuenta que los dones van a traer unidad. Pero para que los dones traigan unidad, primeramente los dones tienen que estar
dentro de su función. Hay muchos hoy en día que les encanta ponerse títulos. Hay muchos hoy en día que les encanta llamarse apóstoles, les encanta llamarse profetas, pastores, evangelistas, como si eso fuera un título, como si eso fuera algún renombre o algo así por el estilo. Pero déjame decirte, mi amado hermano, que no es ningún título. Un ministerio es una función. Y le voy a decir algo mucho más profundo. Un ministerio usted no lo recibe teniendo varios cursos en seminarios bíblicos, o siendo graduado del seminario bíblico, o teniendo un doctorado en teología. Usted no lo hace ni pastor, ni evangelista, ni maestro, ni apóstol, ni profeta, ninguna de esas cosas que son de iniciativa humana. No le estoy diciendo que eso sea malo, es bueno. Si usted eso recibe para usted y va a edificar su vida, es bueno. Pero un don ministerial, y ahora vamos a entrar al contexto de estos versículos de Efesios 4:11. Un don ministerial viene de lo alto. Un don ministerial viene realmente de Dios. Por eso se llama don, un regalo, una capacidad, es algo divino. O sea, a usted no lo hace apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni pastor, ni maestro el seminario bíblico, ni el doctorado, ni el graduado, ni la licencia, ni ninguna de estas cosas, como hoy en día muchos creen. Muchos llegan y le dicen a la congregación: vamos a estudiar teología, vamos a meterlos al seminario bíblico y van a poder ser pastores. No, amado, esto no es así. A usted lo hace un ministro del Señor, lo hace el mismo Señor Jesucristo, lo capacita. Es un equipamiento celestial, es algo totalmente sobrenatural, es algo que se va a manifestar en su vida de una manera natural, de una manera natural. Ahora, dice Efesios 4 del verso 1, dice: yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que viváis de una manera digna. Escucha bien, el apóstol Pablo, es poderoso lo que él empieza a decir aquí. Dice: digna de la vocación con que habéis sido llamados. O sea, usted tiene que vivir digno con la vocación con que usted fue llamado. Si usted no conoce su vocación con la que ha sido llamado, no importa, siga intimando con el Señor, que el propósito de Dios es revelárselo. Ahora, con toda humildad y mansedumbre. Me encanta este pedacito, dice humildad y mansedumbre. La humildad, le voy a decir qué es la humildad. La humildad no es que usted se rebaje, la humildad es ser realmente quien Dios lo ha llamado a usted ser. En otras palabras, voy a romper ese cliché. En este momento voy a romper ese cliché donde muchos dicen: no diga lo que Dios lo ha llamado a hacer. Y es como que hay un temor. Si Dios a usted lo ha llamado a ser apóstol, no tenga miedo en decirlo. Dios lo ha llamado a ser apóstol, Dios lo ha llamado a ser profeta, Dios lo ha llamado a ser pastor. Si Dios dio ese don ministerial en su vida, y si a usted le preguntan, no tenga miedo en decirlo. Es una manera digna. Ahora, una cosa es que Dios se lo diga y Dios se lo muestre y lo imponga en usted. Me parece perfecto. Dios lo ha hecho y Dios lo va a manifestar. O sea, usted va a tener que probarlo. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Y otra cosa es que usted, o el hombre en general, quiera autoproclamarse por la vanidad, por el orgullo en el corazón, o por múltiples cosas, quiera autoproclamarse o quiera engrandecerse al lado de los demás. Cuando realmente hablamos de un ministerio, estamos hablando de un siervo. Míreme lo que le estoy diciendo. Hoy en día se ven los ministerios como si fueran personas a las que nosotros servimos, pero no es así. La palabra del Señor Jesucristo dice: miren, ¿sabe qué? Yo no he venido para que ustedes me sirvan, sino que yo he venido ¿para qué? Para servirlos a ustedes. El que quiera ser mayor, que sea el primero que sirva a todos. ¿Por qué? Porque aquel que se exalte será humillado, mas aquel que se humille, ¿qué? Será enaltecido. Escucha bien, amado hermano. Un ministro del Señor es un siervo que tiene que darlo todo por la iglesia del Señor Jesucristo. Dios ha puesto esa carga. Así que no es alguien enaltecido, no es alguien grande. Hoy en día tendemos a decir: uy, el apóstol tal, el profeta tal, el no sé qué, no sé cuánto. No, realmente estamos enfocando mal las cosas, y realmente tenemos que entender que son llamados a ser siervos de Jesucristo. Pablo en muchas de sus cartas dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo y siervo del Señor, etcétera, y empieza a escribir su carta. Así que quiero que no se enfoque. Ahora, sigo con la
Sigo con la escritura. Con paciencia soportando unos a otros en amor, esforzándoos por perseverar en la unidad del espíritu, el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Verso 7. Aquí me gusta. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuche bien, la gracia es la misma palabra de don, capacidad. A cada uno, o sea, a usted y a mí, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del don de la persona de Cristo y de todo lo que Cristo es. Por tanto dice, mire, escuche, me gusta este versículo. Muchos no han podido tener luz en estos versículos. Y dice, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra? El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Escucha bien, cuando Cristo vence a la muerte, cuando Cristo rompe el imperio de la muerte, cuando Cristo logra hacer la obra redentora que hace, Él hace y libera todos los dones y todo lo que Dios había concedido para los hombres, los libera. Por eso dice esta expresión antes de empezar a nombrar los ministerios, dice que Él llevó cautiva la cautividad, o sea, Él descendió pero también ascendió, Él liberó sus dones. Cuando yo hablo de los dones ministeriales, estoy hablando de que Cristo el apóstol, Cristo el profeta, Cristo el evangelista, Cristo el pastor y Cristo el maestro se divide, o sea, divide su manto, porque Cristo lo era todo, y divide su manto en 5 y los da a los hombres. Aquí algo importante que debemos de entender. Voy a irme al otro lado de la balanza. ¿Qué quiero decir con esto? He mostrado que los dones están vigentes hoy en día, he mostrado el propósito de los dones, pero quiero enseñar que en cada mover de Dios genuino siempre se ha levantado un extremismo, siempre se ha levantado una falsedad, siempre el enemigo intentando destruir o desbalancear la verdad de Dios. Con lo de el mover profético y el mover apostólico se han levantado muchos falsos apóstoles. Es más, no es novedad para este tiempo. Ya en el tiempo de Pablo estaba peleando con ciertos falsos apóstoles. Peleando, digo, entre comillas, porque lo que estaba haciendo él es hablar de la verdad y la simple verdad derrumba la mentira. Entonces, en cada mover vienen los falsos profetas, los falsos apóstoles, y se levantan una serie de hombres hoy en día con una serie de falacias dañando a la iglesia, y muchos son dañados, muchos son robados, hablando de una prosperidad o una falsa prosperidad financiera que realmente lo que está es dañando a la iglesia, porque la prosperidad de Dios, hermano, no solamente tiene que ver con dinero, eso es algo muy, eso es otro tema y es algo muy profundo. Pero bueno, lo que quiere es dañar la iglesia, daña la iglesia, y por culpa de esta gente muchos son dañados y muchos no reciben, realmente tienen mal visto. Pero yo le voy a decir algo, no puede salir algo falso si no existe algo verdadero. No puede salir un billete falso si no existe un billete verdadero. Existen los verdaderos ministerios del Señor, así que no deje que una mala experiencia por haber vivido, no deje que una mala experiencia lo cierre a recibir la verdadera bendición de Dios a través de uno de sus ministerios. Entonces es importante que entendamos, la mano de Dios es importante para establecer la iglesia de Cristo. Muchos no lo quieren reconocer, pero es importantísimo que realmente entendamos cuál es el propósito de Dios para la iglesia. Ahora, con estos extremismos han surgido todas esta parte de falacias. Por eso la Biblia es clara y dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Si usted es engañado es porque no ha escuchado al Espíritu Santo. Escúcheme lo que le estoy diciendo. El Espíritu Santo le va a decir quién es falso y quién es verdadero. Es más, la carta de Apocalipsis capítulo 3 habla de el Señor cuando le habla a la iglesia de Efesios y le dice así: ustedes que han probado a aquellos que se dicen ser apóstoles y los han hallado mentirosos. Escuche bien, nosotros como iglesia tenemos la obligación y el mandato de Dios de probar cada ministerio. ¿Qué es probar cada ministerio? Someterlo a la prueba de la Escritura y a la prueba del Espíritu.
Wow, ¿qué me está diciendo? Si el Espíritu nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo nos va a mostrar realmente quién es ese hombre o quién es esa mujer, si es verdadero o es falso. Ya no solamente se usa para los apóstoles y profetas, sino para todo, incluso para los dones. En el capítulo 19 de Hechos dice que Pablo y Silas estaban predicando y llegan a la región de Berea, y ellos dicen que los bereanos eran gente tan despierta y solícita que ellos probaron las enseñanzas de Pablo y de Silas. Wow, ¿cómo así? Lo que Pablo y Silas estaban predicando, ellos dice la palabra que ellos la probaron, o sea, indagaron si lo que realmente ellos estaban predicando era verdad. Entonces, con esto le doy principios de prueba, con esto le doy para que usted pueda entender y probar qué es lo que realmente se está moviendo delante. Ahora, vuelvo rápidamente. Muchos les encanta ponerse títulos, a muchos les encanta llamarse apóstoles. Hay un falso concepto, por ejemplo, del ministerio apostólico, y es que muchos creen que ser apóstol es simplemente ser establecedor de diferentes congregaciones, pero no es así. Hay que estudiar realmente bien los ministerios en profundidad y ver cuál es la función real de un apóstol, de un profeta o de cada ministerio. No, eso de establecer congregaciones, eso lo puede hacer cualquier ministro. Ahora, sí le voy a decir una cosa, es un rasgo fundamental de un ministerio apostólico, pero no lo es todo. Entonces, el hecho de que usted establezca varias congregaciones no quiere decir que es apóstol, porque yo he visto hoy muchos que les encanta llamarse apóstol porque han puesto 2, 3, quizás 20 o 30 congregaciones más, y entonces ya es un apóstol, pero realmente los rasgos apostólicos no se ven en su vida. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando la ignorancia está, cuando hay ignorancia acerca de estas cosas, no se puede entender realmente qué es lo que somos o qué son lo que es las personas. Por eso voy a llevarlo rápido a 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 1, y Pablo dice algo muy importante, y Pablo empieza a hablar de los dones, pero Pablo, antes de hablar de los dones, les dice algo muy importante a la iglesia, y dice: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Mire lo que estoy diciendo. En cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Ignorante no es una persona bruta, falta de estudios, no. Ignorante simplemente es desconocer una verdad. Cuando usted y yo desconocemos una verdad, automáticamente no podemos reconocer esa verdad, o esa verdad no puede impactar nuestra vida. En otras palabras, se lo voy a explicar más sencillamente. Cuando usted y yo desconocemos el tipo de don ministerial que Dios nos ha dado, o el tipo de don del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado, nunca lo vamos a poder usar. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque lo desconocemos. Por eso Pablo dice: no quiero, hermano, que seáis ignorante. Por eso hoy en día Dios está levantando hombres y mujeres que enseñen el diseño original de la iglesia, que enseñen, que prediquen, que manifiesten, que realmente demuestren qué es lo que realmente es un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista o un maestro. Es más, personalmente nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, es una parte de nuestra función. Nos dedicamos a hacer escuelas de entrenamiento donde estos temas de los dones ministeriales, de los dones del Espíritu Santo, la voz de Dios y entre otras muchas cosas, las tocamos, pero las tocamos a un nivel de profundidad muy fuerte, donde cada santo es activado en el ministerio, cada santo le es revelado. Entonces, cuando usted tiene un nivel de revelación en su vida, automáticamente, ¿qué pasa? No puede ser engañado. Automáticamente Dios empieza a activar las verdades en su vida. Eso es importante entenderlo. Hoy muchos también se quieren llamar profetas porque dicen una palabra profética, pero realmente el profetizar no te hace un profeta. Hay un don de profecía, y a través del don de profecía profetizas, pero realmente no eres profeta. ¿Qué quiero decir? El ser profeta es mucho más profundo que profetizar. Esto es una de las cosas que desarrollamos y explicamos bien en nuestras escuelas, y hacemos que la gente entienda y entre en un nivel de revelación mayor. ¿Y qué pasa? Cuando el Espíritu de Dios activa todas estas verdades en nuestra vida, no podemos ser engañados fácilmente. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es el diseño de Dios tan importante. Ahora, en el versículo 4 de 1 Corintios 12 dice Pablo algo muy importante y muy especial. Escuche bien lo que le voy a decir, porque es que esta parte me encanta. Es importante que la entendemos. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones. Pille,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, 2, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Wow, escuche, dice diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Voy a introducirlo rápidamente a las palabras originales. Ministerios, diaconía, significa servicio, servir, ayuda o distribución, la palabra original griega. Dones, es la palabra griega carisma o carisma, significa regalo divino, divinidad, don espiritual, facultad, capacidad o calificación. Escuche bien, para hacer algo. Y la palabra operaciones es la palabra griega energeo y significa ser activo, la forma de obrar, la forma de operar, la forma de funcionar eficientemente. Wow, escuche bien, Dios es tanta la gracia que ha dispuesto que Dios tiene diversidad de ministerios, diversidad de dones y diversidad de operaciones. O sea, quizás no encuentre 2 apóstoles igual, quizás no encuentre 2 profetas o 2 pastores igual, hermano. No los va a encontrar igual. ¿Por qué? Porque hay diversidad de operaciones, hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios. Le voy a decir algo importante. Diversidad de dones tienen que ver con el Espíritu Santo, diversidad de ministerios tienen que ver con el Señor Jesucristo y diversidad de operaciones tiene que ver con el Dios Padre. Por eso dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu Él es el mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. ¿Qué Dios? Dios Padre. O sea que, escuche bien, hay diversidad de ministerios. No todos están llamados a hacer lo mismo. Le voy a decir algo muy importante y casi con esto voy a concluir mi mensaje del día de hoy. Le voy a decir algo muy importante. Los dones ministeriales se necesitan los unos a los otros. Tiene que haber una interrelación entre los dones ministeriales. Y le voy a decir algo más poderoso todavía. Si una congregación o la iglesia de Jesucristo a nivel de ciudad, local o internacional no está siendo edificada por los 5 ministerios, es una iglesia que va a crecer débil, endeble. ¿Por qué? Porque necesita cada funcionalidad de cada don en particular. Es importantísimo entender esto. Es importantísimo. Ahora, esto es una cosa sencilla. Esto es una cosa sencilla. Dios lo ha dispuesto así. ¿Y de por qué lo ha dispuesto así? Lo ha dispuesto así para que los necesitemos los unos a los otros. ¿Sabe qué le digo, mi amado ministro que me está escuchando? En aquellos lados de Sudamérica, le voy a decir algo muy importante. Yo me encuentro en Europa, pero yo le voy a decir algo, mi amado. Yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Wow. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a hacer con usted no lo va a hacer conmigo y viceversa. Lo que Dios va a hacer conmigo no lo va a hacer con usted. De tal manera los dones ministeriales tienen que trabajar así. Por eso dice la palabra que los apóstoles, profetas, etcétera, van a traer unidad en la fe. O sea, los dones en su correcto funcionamiento van a traer unidad en la fe. Si los dones no funcionan bien, mire, algo tan importante como esto, la unidad de la fe, depende de los dones. Si los dones no tienen una correcta funcionalidad, no están realmente funcionando con la revelación que deben de funcionar, no va a haber unidad, hermano. Es así de sencillo, no hay para más. Entonces es importante que nosotros entendamos esta situación y este diseño de la iglesia de Jesucristo. Ahora, he escuchado también muchas enseñanzas erróneas. Realmente el ministerio del apóstol no es el mismo ministerio que los 12 apóstoles fundacionales. ¿Cómo así? Los 12 apóstoles fundacionales del Señor Jesucristo tenían una unción en particular, le voy a llamar así, una unción de fundación. O sea, aquellos apóstoles estaban realmente seleccionados por Dios para poner unos cimientos fundacionales. Eran los apóstoles del Cordero o los apóstoles fundacionales. Hay un lugar especial para ellos. ¿Me entiende? Hoy en día el ministerio del apóstol ya tiene que edificar sobre aquellos fundamentos que Dios estableció a través de esos apóstoles y esos profetas. Wow, entonces es importante, no es que un apóstol vaya a traer nuevas revelaciones ni vaya a escribir más Biblia, no, el canon bíblico se cerró, así no es, esto no funciona así. Pero el verdadero apóstol del Señor en el Nuevo Testamento va a hacer una función edificacional especial en el cuerpo de Cristo, muy necesaria. Igualmente, el ministerio profético. El ministerio profético no es el mismo en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Le voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía
en momentos ocasionales sobre algún profeta y declaraba una palabra profética, de tal manera que el profeta era usado de una manera mecánica por el Espíritu Santo. No participaba su alma, no participaba su mente, ni sus emociones, ni su intelecto. Era fácil. Pero hoy en día el Espíritu Santo ha decidido vivir en cada uno de nosotros. Hoy en día la casa de Dios somos cada uno de nosotros. Por tanto, he aquí lo importante que quiero decir. Por eso Dios se ocupa mucho de la transformación del corazón y de la transformación del santo. ¿Por qué? Porque Dios va a usar tu intelecto, Dios va a usar tus emociones, Dios va a usar tu ser para proyectarse hacia el mundo. Una palabra profética de un profeta del Nuevo Testamento pasa por su corazón y por su mente. Entonces por eso hoy en día vemos gente profetizando en la carne. Wow, ¿qué es profetizar en la carne? O sea, habla en la carne, dice Dios, así dice el Señor, y Dios no ha dicho nada. Ok, esto se entiende que cuando tú tienes un don profético genuino, realmente tú no naces aprendido. El don se tiene que desarrollar y poco a poco el Espíritu Santo te va a llevar a desarrollarlo. Cuando tú empiezas a profetizar, es normal que tú tengas por lo menos un 10% de palabra de Dios y un 90% de palabra de hombre, de tu mente. Pero le voy a decir, hermano, esto no tiene que tener miedo de equivocarse. Esto es normal, igualmente con todos los dones. Pero a medida de que el don se va ejercitando, el don va adquiriendo fuerza y va teniendo usted intimidad con el Señor, el porcentaje empieza a cambiar. Va teniendo más porcentaje de Dios y menos palabra de hombre. Por eso es importante la transformación del corazón, y es cuánto muero yo y cuánto vive Cristo en mí. Wow, es importante entender esto. Esto es una de las cosas que hacemos en nuestras escuelas. Nosotros le enseñamos a la gente a desarrollar su don, porque el don, le voy a poner este ejemplo, el don del Espíritu Santo en la vida del santo es como un músculo. Vamos a hablarlo de esta manera. Cuando usted el músculo empieza a ejercitarlo, el músculo empieza a formarse y empieza a crecer. De la misma manera es el don. Cuando el don del Espíritu Santo, por un entrenamiento espiritual del Espíritu Santo hacia su vida, empieza a ser ejercitado, empieza a desarrollarse. O sea, esto no es de la noche a la mañana, y va adquiriendo más fuerza y va siendo más efectivo. Yo cuando empiezo a profetizar ya hace varios años atrás, era normal, yo esto lo estaba entendiendo en aquella época, y era normal que yo dijera muchas palabras de mi mente. Era normal, pero fue un proceso que todavía aún sigue, y es cuánto empezamos a morir de nosotros y cuánto empieza a surgir Cristo en nosotros. Hoy en día a la gente le encanta decir así dice el Señor, no siendo consciente del peso y la gran responsabilidad que conlleva eso, hermano. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, decía que aquel profeta que hablara en presunción y no ha hablado Dios, ese profeta morirá. Gracias a Dios no estamos viviendo en el antiguo pacto. Guau, donde estuviéramos viviendo en el antiguo pacto, muchos hoy en día estuvieran muertos. Pero le voy a decir algo importante. Tenemos que tener mucho temor de Dios cuando vamos a decir así dice el Señor. Hay que tener mucho temor de Dios. ¿Por qué? Porque esto es muy delicado. Con esto no se juega. Estamos poniendo el nombre de Dios por delante, el nombre de Cristo por delante. Entonces es importante entender esto. Quiero culminar en esta hora, y quiero dejarle entender que cuán importante es el diseño original de la iglesia. Si la iglesia no aprende a funcionar con los 5 dones ministeriales, la iglesia es una iglesia incompleta. La iglesia va a tener falencia en muchas situaciones. Yo me he encontrado muchas veces con ministros que saben lo que Dios les ha dado, y lo que pasa es que reina en su corazón orgullo y muchas veces envidia. Sus corazones no han sido sanados y no quieren dejar crecer a la demás gente, cuando el propósito principal de sus ministerios es impulsar a la gente, lo leí antes, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que creo que son tiempos donde Dios realmente está levantando gente con un corazón y una visión de Él. Creo que es tiempo donde Dios está haciendo algo especial sobre la vida de las personas, sobre los ministerios y sobre la iglesia en particular. Quiero culminar en este tiempo y quiero decirle, mi amado hermano, se me acaba el tiempo ya mismo. Hemos tenido un tiempo muy corto hoy. Y quiero decirle, mi amado hermano y amigo que me está escuchando, santo del Señor, ministro del Señor que me está escuchando, es importante que entendamos cuál es el propósito del Espíritu.
qué es lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es importante de que entremos al lugar de intimidad con el Señor y preguntemos qué es o a dónde nos quiere llevar. Hoy quiero dejarles esta hermosa palabra. Era una palabra corta pero bastante fundacional, bastante edificacional para su vida. Y solamente quiero, mi intención era introducirlos al diseño original. Es imposible hablar de realmente la función de todos los ministerios en un tiempo tan corto, pero los animo. Tendremos una escuela ministerial en Valencia dentro de unos pocos meses, quizás máximo 2 meses, y los animo a que se apunten y se inscriban, porque va a ser poderoso. Mucha gente va a ser activada en sus ministerios, mucha gente va a aprender realmente cómo funcionan los dones del Espíritu Santo, los dones de ascensión de Jesucristo, los ministeriales, que es lo mismo. Mucha gente va a ser activada en realmente la voz de Dios, cómo es la voz de Dios sobre su vida. Mucha gente va a aprender a discernir la voluntad de Dios sobre su vida. Hay una voluntad de Dios específica, mi amado hermano, para usted y para mí, específica. Así que, no siendo más, mis queridos hermanos, me voy a despedir. Que Dios los bendiga grandemente, que se haya sido una palabra de poder, que esto haya traído transformación a tu vida. Y me voy a despedir con una canción, y quiero orar antes. Gracias, Señor, por este tiempo, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Que la espada de Dios sea penetrando hasta lo profundo del corazón, discerniendo los pensamientos del corazón, aún trayendo transformación sobre las vidas, aún trae revelación, Padre amado, para que todo santo entienda cuál es la herencia y ser coheredero de la herencia de Jesucristo. Que le sean abiertos los ojos de su entendimiento y de su corazón, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te amamos, Señor, y te pedimos, Señor, que el poderoso santo de tu Espíritu siga edificando nuestras vidas. Gracias. Gracias por escucharme en esta noche. El próximo viernes estaremos aquí, así que sea muy bendecido en esta noche. Soy el profeta Michael Henao y ha sido un gusto poder compartir este pequeño tiempo con usted. Así que Dios lo bendiga y no se olvide, empiece a indagar con el Espíritu Santo. Dios lo bendiga. Así que chao, chao.